Doctores, buenas noches, ¿cómo están? Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Estoy casi sin voz. Bueno, hoy vamos a hacer sencillo. ¿Cómo van grupo con los poderes? ¿Ya entendieron un poquito más el modelo? ¿Alguna duda? ¿Una? ¿Todo en orden? Listos. Vamos a seguir explicando ese caso de Pepe Diego. Y lo que tenemos que negar en la materia son alguna clase de actos administrativos. Lo mismo que ayer, parte teórica y comparamos con la parte práctica, qué relación tiene esos actos administrativos con el caso. Pero como ya vamos avanzando un poquito más, ya no estamos en una posición de solo de ignorancia, de duda, de posibilidad. De hecho, ustedes ya escogieron su hipótesis, ya están trabajando en elementos probatorios, entonces ustedes, lo que vamos a empezar a ver hoy es que ya tenemos una probabilidad, ¿cierto? Ya no es solo ese indicio, sino que también tengo ya la presunción, es decir, ya me voy imaginando, como hablábamos ayer, de unos protocolos de seguridad, de unas normas internacionales de seguridad, ¿cierto? Y normas internacionales también en que indican cuáles son los protocolos a seguir, por ejemplo, con el manejo de un arma, con la prestar el servicio militar, ¿cierto? Entonces, como usted ya tiene un criterio jurídico mínimo, usted ya tiene la probabilidad, es decir, ya está construyendo algo que se llama el nexo causal. Pero el nexo causal es como un presupuesto específico, o sea, no es el género. ¿Sí? La responsabilidad civil también tiene unas palabras claves, ¿cierto? Como la antijuricidad, el nexo causal, el perjuicio, ¿cierto? Y la atribución de ese factor subjetivo. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es como el comienzo cuando usted ya indaga una responsabilidad, ¿cierto? Entonces yo les decía a ustedes, trabajen mínimo 2 hipótesis, cuídense. ¿Sí? Nos pueden destruir la hipótesis principal, dejen una o dos más en caso de que el juez o la defensa del IMPEC sea muy buena y nos destruya, por ejemplo, como el uso del armamento. Entonces, esa responsabilidad para endilgar cuáles son las fallas del Estado, entonces tenemos la responsabilidad, entonces será esa obligación legal para indemnizar o reparar. En estos procesos, por eso el poder dice que busca ¿qué? La reparación directa. ¿Eh? Y como ocasionó un daño, tiene que repararme, entonces usted tiene que pagarme unos daños y unos perjuicios. ¿Sí? Entonces, la idea, su propósito de esta teoría es devolver a la víctima, ¿sí? En la medida posible, reparar ese daño, es decir, devolverlo a la situación que lo encontraba. No es descabellado escribir en una demanda, ¿cierto? Si yo le entrego a mi hijo por un servicio militar, ¿cómo tiene que salir? ¿Cómo se lo entregaron? ¿Cómo se lo entregaron? Con más capacidades, con conocimientos y no con medio dedo. Entonces, eso usted lo puede escribir en la demanda y es un principio universal sobre la responsabilidad civil. ¿Listos? Entonces, en la medida de lo posible, reparación directa.
Entonces, para atribuirle esa responsabilidad a esa persona, lo primero que tengo que encontrar algo que se llama, y ustedes ya vieron en penal, antijuricidad. ¿Sí? La antijuricidad entonces será ese acto contrario al derecho. Los actos administrativos se presumen legales, que la entidad tiene a los más expertos de este mundo, los más estudiados, por tanto, gozan de esa presunción de legalidad. Pero usted va a entrar en su demanda a demostrar que ese acto sí fue contrario al derecho. ¿Sí? Sea por una acción o omisión, dependiendo de su tesis, o las puede combinar. Y que esa acción o omisión causó un daño. Listo. Entonces, hablemos del daño. Punto número 2. El daño entonces será igual al perjuicio. Por eso allá en el poder quiero la reparación por los perjuicios causados, lo vieron allá en el modelo y dice materiales, morales y de daño en vida de relación, que después vamos a detallar. Entonces, material, lo tangible, eso que usted puede contabilizar. El moral, ansiedad, depresión, XY motivo, ¿cierto? El duelo, por ejemplo. Y hay uno que es daño en vida, relación. Entonces Pepe Diego era amante al fútbol y gozaba de ser un espectador de fútbol, pero a raíz de este accidente, es lo que quiere decir daño en vida, relación, le da pena celebrar el gol y ya no mira fútbol. Tiene vergüenza por ver el estado en el que quedó su brazo, su mano. ¿Sí? Pepe Diego tenía un matrimonio muy feliz. Se divorciaron. Pepe Diego tocaba música. Ya no puede. ¿Sí? Ya ni escucha música. Entonces, eso es lo que hablaremos después y enseñarles cómo probar todos esos aspectos. Eso tienen que demostrarlo. Si no, no lo probó. Pregunto, ¿y será que solo tengo que hacerlo con Pepe Diego o me toca con cada familiar, uno por uno? O se asume, o se presume que si a Pepe Diego le dio, entonces al papá también está sufriendo. Les toca uno por uno. ¿Listos? De los que ustedes van a escoger para quién va a reclamar el perjuicio. Luego viene, para endilgar esa responsabilidad, ahora sí, el nexo causal. Entonces, el nexo causal será el por qué. Eso es lo que van a explicar con un nexo causal. Uy, va separado. Ahora sí. Entonces, tiene que demostrarle al juez la relación causa y efecto. Eso es una línea delgada, puntico por puntico, y no se puede romper. Eso es lo que va a buscar el abogado del IMPEC. Romper ese nexo causal. ¿Sí? Demostrar que Pepe Diego fue el que no, por ejemplo, decían algunos compañeros, no revisó, por ejemplo, el arma. Culpa exclusiva de la víctima. ¿Listos? Entonces, demostrar que la culpa es debido a la conducta del demandado.
Y cuarto, hablamos factor de atribución. Entonces, antes de atribuir una responsabilidad, tiene que usted hacer este ejercicio primero. Ahora sí, vamos a indicarle al juez por qué él es culpable. Entonces se dividen en subjetivo y objetivo. ¿Listos? Entonces, tengo que mostrar y encontrar si el IMPEC actuó con dolo o culpa. Más. ¿Listos? Objetivo, porque ¿qué actividad estaba haciendo Pepe Diego? ¿Cómo se considera? ¿La actividad de Pepe Diego es normal o Era un acto De propio del riesgo, servicio. de riesgo. peligroso? Ese sí es automático. Fusil, nada más. En una garita. En un país que vive en la violencia. Entonces, este sí es fácil. Este no necesita. Eso es lo que llamamos hechos notorios. Usted no tiene que ir allá a demostrar ni periódicos, ¿no? Eso ya se sabe. Todo el mundo es de conocimiento público que eso es una actividad peligrosa. Pero el que sí tiene que esmerarse es cómo actúa el IMPEC, y el IMPEC lo mismo en la defensa. Pruebe que fue con dolo y no con culpa lo que realizó Pepe Diego. ¿Listos? Esto aplica incluso para la responsabilidad civil. Lo mismo. Si rompe un contrato, entonces, por ejemplo, en una audiencia por un contrato de arrendamiento, lo mismo, doctores. No solo es decir, él incumplió el contrato, sino cómo lo perjudicó. Si usted no escribe eso, no hace este ejercicio, yo no puedo crear como juez endilgar una responsabilidad y ayudarle al abogado. Yo declaro como juez lo que me probaron. ¿Listos? Eso en cuanto a la responsabilidad. Por eso en este punto de la clase hay una clasificación de esos actos administrativos. Entonces nos dice, hay unos actos reglados. Esto es sencillito y luego pasamos a la práctica. ¿Sí? Entonces, el reglado es porque la ley, ¿cierto?, determina cuál es el procedimiento. La norma a veces es muy clara, dice, estos son los lineamientos, punto. Entonces, el IMPEC no se puede salir de ese acto administrativo. Ya se entiende que la ley le indica cuáles son los procedimientos específicos. ¿Sí? Eso es lo que se llaman los actos administrativos que no tienen margen de discrecionalidad. Pasémoslo al caso de Pepe Diego. ¿Qué es obligatorio según la Constitución? Prestar servicio militar. ¿Cierto? ¿Y qué es bajo el amparo de la ley lo que ya está regulado? Entonces le dice al IMPEC, ¿cierto?, que el IMPEC actúa bajo un marco establecido. Entonces son actos reglados generales. Aquí el IMPEC no puede interpretar nada. ¿Listo? Hasta el momento él lo hizo bien. Pero hay unos actos que sí son discrecionales. Permiten como esa pequeña interpretación.
Es decir, la autoridad puede elegir entre varias alternativas legales. ¿Sí? Hay una apreciación administrativa, por eso ayer les enseñaba sobre las normas en blanco, el código disciplinario. Hablábamos de la extralimitación. Para Pepito A, eso es extralimitación y para Pepito B, no. Para uno será, damos el ejemplo, para Pepito A eso es autoridad y estaba por la Constitución y para otros era un abuso de autoridad. Es un criterio subjetivo. Lo mismo pasa con algunos actos administrativos. La autoridad, la entidad, tiene un margen de elección. Ejemplo, el traslado. Algunos de sus compañeros sufren eso, los miembros de Fuerzas Armadas. ¿Sí? Entonces, ¿será que la autoridad puede el día, Pepito Pérez, para mañana Buenaventura, punto? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Claro que sí. ¿Listos? Entonces, por eso el IMPEC, para el caso de la demanda, la selección, ese acto administrativo de que Pepe Diego se dirige a la garita, para esa época sí era discrecional. Ya nos explicaba el compañero ayer, ahora sí hay unas reglas de juego. Entonces ya no se puede un muchacho recién graduado, 18 años, portar un fusil y ir allá a prestar en una garita. Ya cambió. Necesita más experiencia. ¿Sí? Y el IMPEC se va a defender que hace ese acto discrecional porque obedece, es decir, le va a justificar al juez bajo esa discreción que era de necesidades del servicio. ¿Sí? Y que era razonable. Esos son los actos discrecionales, los que se pueden interpretar. Bien. Actos según su vinculación con el servicio. Digamos, 1, 2, 3, 4. Actos de servicio. Este tipo de actos administrativos entonces están relacionados, ¿sí?, con la prestación del servicio público. También aspecto general. ¿Sí? ¿Qué es lo que le va a alegar? También la función pública. Sobre eso tienen que hablar. ¿Por qué Pepe Diego era necesario que cumpla esa función pública? Pues brindar la seguridad a los demás. Es decir, en la asignación de Pepe Diego, ¿cierto?, va a garantizar la seguridad de todos o de una zona específica. ¿Listos? Entonces empiezan a justificar. Luego vienen unos actos que son extraños al servicio. Esos actos, doctor, entonces ya no guardan relación con la función. Entonces, hay una línea delgadita entre estos dos puntos, entre el de servicio y extraños al servicio, porque puede configurarse desviación del poder.
Y ese les sirve para debatir en el caso de ustedes. Entonces, ejemplo, ¿será que Pepe Diego estaba vinculado con actos del servicio? Siempre se enmarcó ahí. Pero si el accidente ocurrió fue en la garita número 3 y el acto administrativo decía que la función era en el 2, ahí sí podría una desviación del poder. Hay una orden previa verbal. Pero Tendríamos que analizarla. no entraría a ser un acto del servicio con ocasión al mismo en el entendido de que le hubieran cambiado la garita. Ese es el siguiente. Este es extraño al servicio. ¿Sí? Y dependiendo de la calidad del, o sea, de quien da la orden y bajo qué fundamento. ¿Sí? Entonces, fue una orden extraña, sin un fundamento, y cambiaron a última hora a Pepe Diego de esa garita. Y allá en la garita, donde no tenía el acto administrativo, ocurre el accidente. Entonces, puede haber una desviación del poder, tanto como por dio la orden, o en el caso de la defensa de Pepe Diego, no, él se mandó solito. Quería ir a conocer la otra garita, estaba aburrido. Venga. Pero si en ese entendido él lo actuó por voluntad propia, ahí también estaría encaminado a un delito, que los centinelas cometen delitos por el solo hecho de irse del puesto de facción. Eso es lo que quiere indicar también la desviación del poder. No solo eso por parte de la entidad, también puede ser por parte de ese demandante, Pepe Diego. ¿Listos? Luego vienen otros actos administrativos que son los de organización interna. Entonces, esa organización hace parte del funcionamiento, ¿cierto?, de la entidad o las reglas, por ejemplo, en un ámbito laboral. Todos tienen un manual de convivencia, unas reglas de juego. Entonces, no siempre estos actos administrativos a veces producen efectos externos. Hay unos que sí y otros que no. Distribución de turnos. Entonces, hay que vigilar o revisar si esa distribución estaba acorde a los planteamientos institucionales. ¿Listos? Por ahí también se podría manejar una hipótesis. O pueden alegar, que era lo que decía el doctor, se combina con lo que son los actos urgentes, la necesidad del servicio. Pero tiene que justificarlo bien en la defensa del abogado, del IMPEC. Si él no lo defiende bien, puede encontrar nexo causal. ¿Listos? Actos operativos. En este entonces, ¿sí?, son los que permiten ejecutar decisiones administrativas previas. Entonces, va a materializar la orden administrativa previa. Puede que llegó a última hora una orden de un superior. Pues ya no la de mi jefe, sino hay otra orden superior por jerarquía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la entrega, por ejemplo, de ese fusil en ese momento la evaluaron otros superiores? Pues como se presumen legales,
Entonces, la entrega del arma proviene de un acto administrativo, por ejemplo, de un superior. ¿Listos? Hay otros actos administrativos. Esta tablita les sirve para cuando ustedes estén elaborando una demanda, entonces ustedes van analizando, por ejemplo, y, oiga, yo ya investigué por el lado de mi hipótesis este tipo de acto administrativo, entonces les va dando por lo menos la guía o la ruta de qué deben ir solicitando. ¿Listos? Hay unos actos generales. Entonces esos actos, ¿cierto? Son aquellos, pues, que tienen unas normas que agrupan un colectivo, ¿cierto? Por ejemplo, el reglamento de seguridad, o el que indicaban ustedes, el decálogo de seguridad. Eso no es para solo Pepe Diego, ¿cierto? El manejo de armas. Hay que solicitarlo y estudiarlo. Pero también hay los actos particulares. Ya lo vimos también. Entonces, se dirige a una persona determinada. ¿Qué acto también regula, por ejemplo, los que se van a subir a esa garita? No es lo mismo la garita central a una esquinera, ¿cierto? Y dependiendo a qué vista da cierto tipo de garita. Entonces, como va una persona o un grupo específico, ¿sí? Entonces, ahí está la orden para que suba Pepe Diego. En garita 2. Hay que pedir ese acto administrativo. Y también puede que encuentren ese acto administrativo y sea mixto. A veces también lo hacen las entidades. Es general y particular, ¿cierto? Entonces, el plan, por ejemplo, de centinelas, ¿cierto? Entonces, comprende a varios centinelas. Y en ese mismo plan especifica qué función tiene cada uno. Eso es con los mixtos. Fácil, sencillo. Hay unos actos, es similar a la respuesta del doc, también que se llaman constitutivos. Entonces, en esto, crean situaciones jurídicas nuevas, ¿cierto? El nombramiento, por ejemplo, temporal como centinela. ¿Lo hacen seguido en las fuerzas militares, doctores? No. ¿Cómo era la pregunta, mi profe? ¿Me perdona? Que no le alcancé a Actos escuchar. constitutivos donde crean situaciones jurídicas nuevas. Ejemplo, nombramiento temporal como centinela. No, ya no vaya Pepe Diego, ahora vaya Carlitos Pepito. Ah, sí, acá a veces sacan los servicios por, ¿cómo es que se llama? Eso, por orden de servicios, eso los enmarca cuando uno va a salir y de repente cambian la orden. Entonces, ese acto constitutivo podríamos indagar si a última hora cambiaron a Pepe Diego. Profe, pero esos actos que usted nos expone acá, cuando hay necesidades del servicio, ellos quedan en la mayoría de las veces plasmados bajo unas constancias en una minuta que se llama minuta de servicio. Y por ejemplo, en el servicio del centinelato, hay unos puntos que a veces se refuerzan por temas de seguridad o dependiendo los horarios o las alertas que se puedan generar frente al servicio. Entonces también puede existir el soporte de dicha situación y eso de manera inmediata lo que hace es
hacerlo totalmente válido, ¿cierto? Porque digamos que no puede tener peso jurídico si no existe el soporte, porque van a decir, bueno, ¿quién lo movió? ¿Quién dio la orden? Y no hay soporte. Pero si el entendido es otro, es totalmente válido. Es ahí cuando usted se apoya, doctor, del siguiente acto y es ese declarativo. Cuando reconocen situaciones preexistentes, ¿sí? Ese acto, alguien, o será que se accidentó y ya todo el mundo silencio, no diga nada, o será que la institución tiene que hacer algo. No, profe, hay un protocolo, por Ajá. ejemplo, en la parte policial, que se llama el formato de accidentalidad. Entonces tú lo llenas. Y ahí empiezan, digamos, si fueran actos de servicio, no con ocasión del mismo, etcétera, etcétera. Inclusive eso va para una puntuación para que uno reclame indemnizaciones, etcétera, etcétera. Entonces sí existe, y eso desde que empezó el tema de ¿cómo es que se llama? De la seguridad social, creo que se llama. Bueno, los accidentes que uno tenga laborales y todo eso lo implementaron también ahorita hace poco en la policía. Ujú. Entonces, vayan modificando, porque yo creo que ningún grupo, por ejemplo, en esa solicitud de conciliación, ha solicitado ese informe. O creo que sí estaba en el modelo. El informe o el acto administrativo o el formato que indica aquí el doctor de ese siniestro o el accidente. Y ahí Pero es que pueden ahí suceden encontrar dos situaciones que el compañero no le puntualizó, profe. Hay dos situaciones, la situación administrativa, que es el tema jurídico frente a lo sucedido, y el tema de prestación laboral. Entonces, ¿qué sucede? En asuntos jurídicos, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la Policía Nacional califican bajo 4 ítems, ¿sí? Ajá. Uno que se llama actos de servicio con ocasión del mismo, actos de servicio sin ocasión del mismo, actos de servicio en contravía de la ley, o actos de servicio con méritos de heroísmo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, así como suceden las cosas, teniendo en cuenta el contexto que conocemos, probablemente al funcionario lo califiquen de una manera severa, ¿cierto? O sea, ¿a qué refiero? Que él lo van a hacer ver como responsable. Entonces, en ese entendido, cuando usted la institución lo hace ver como responsable, el prestacional ante medicina laboral, a usted lo único que le garantiza son los derechos de salud, pero lo más probable es que no se genere una indemnización precisa y llanamente porque estuvo en contravía del servicio, en contravía de la ley, me hago entender, pero eso lo determina una indagación que hace también asuntos jurídicos de la misma institución. No sé cómo sea ya en el IMPED y tal vez para esa fecha no sé si existía ya esa figura en esa institución. Bueno, buen punto. Entonces, si bien es un acto administrativo y una prueba, pues para hablar del perjuicio, porque también hay una situación para el sufrimiento, la angustia, el dolor, ¿cierto? Eso es una buena prueba para recurrir en la audiencia sobre ese accidente. Pero el doctor dice, bueno, ese informe a veces también como me sirve para probar ese perjuicio, pero también depende de lo que esté ahí escrito, pues el informe de ellos va a decir que hay una culpa exclusiva de la víctima. Eso va direccionado, ¿sí o no, doctor? Eso, ahí vamos. Entonces, ahí sí es como un punto, llévenlo a audiencia y cuando se haga el valor probatorio, ahí es donde usted defiende esa prueba. ¿Sí? Entonces, indica el juez, mire, este informe no está, este acto administrativo en el cual declaro, o este informe, ¿cierto? No es acorde a la realidad de los hechos. Empezando porque ese informe ni él es perito, ni experto balístico en ese momento, él simplemente dio un informe. Entonces, no es la prueba principal. Ahí es donde usted empieza a defender su hipótesis, Doc. ¿Listos? Ahora,
Eso me hizo acordar de una situación que pasa mucho en el proceso disciplinario, hablando de interpretaciones, versus el proceso penal. Salgamos un poquito del contexto de Pepe Diego. Entonces llega el policía y por allá en un año, hace como 6 años, en una discusión con la pareja y en ese forcejeo la lesiona. Ambos. Pero ella se acude a medicina legal. Lo llaman allá a una audiencia de conciliación, no asiste el patrullero. Luego pasa a un juzgado y nuevamente lo citan a conciliar, ahí en el proceso penal. Y esto es un caso real, y en una de esas rondas, allá en el juzgado, pasa otro patrullero y dice, oiga, ¿este no es Rodrigo? ¿Qué tiene que hacer ahí el agente, el que estaba haciendo por ahí la ronda? Y lo ve sentado allá conciliando. ¿Qué tiene que hacer ese compañero? Algo lo obliga a la Constitución. A ese funcionario. Vi a su compañero en una audiencia penal. Por allá conciliando. Tiene que informar. ¿Sí? Obligación de todos los funcionarios públicos tiene cualquier conducta sospechosa delictiva, tiene que, ¿cierto?, informarlo a las autoridades competentes. Entonces se inicia el proceso penal y Rodrigo, el patrullero, contrata aquí al abogado A. El abogado A le parece que de acuerdo a las lesiones que tiene la esposa, son graves y le dice, no, Rodrigo. Está grave el proceso, tiene muy medicina legal y terminó que la lesión es de tal nivel, tal, bueno, todo. Y le dice, haga un preacuerdo. Y concilie. Listo. Él en su afán, porque necesita seguir como patrullero de la policía, realizan ese proceso. Pero ese otro patrullero que informó a control interno, pues aquí le inician un proceso disciplinario. ¿Queda sancionado o no queda sancionado el patrullero Rodrigo? No, creería yo que no, profe. ¿Por qué, doctor? Profe, porque resulta y pasa que la ley 2196, si no estoy mal, dice que hasta que se dé la decisión como tal, en este caso, digamos, del fiscal, que haga la compulsa de copias o algo así ante la Policía Nacional, porque entonces estaría saliéndose de la jurisdicción, ¿sí? Digamos, es una jurisdicción diferente a la disciplinaria, a la penal, que es lo que yo tengo entendido, ¿no? Entonces, estos son dos procesos que son dos primitos, pero nunca van a ser lo mismo, efectivamente, como dice el doctor. Puede que aquí no le acepten el preacuerdo y condenen al patrullero. Tenga sus 2 años por molestar a su esposa. Y puede que en disciplinario digan no hay responsabilidad. O al contrario. Falta gravísima, 10 años de sanción y aquí 0 años, no hay condena. ¿Que se pueden compartir pruebas? Sí. Ellos dos trabajan juntos. Pero
Para los que son funcionarios públicos y algún día, ojalá nunca les pase, presenten una situación de estas, la sentencia que los saca de ese problema es la C030 del 2012. Léanla y márquenla. ¿Me la repite, por favor, profe? C030 del 2012. Esa Sentencia 030 del 2012, ¿constitucional o de algún lado? Discúlpame. Sí, la Corte Constitucional. Entonces esa sentencia es un regaño para jueces, abogados, todo el aparato judicial, a raíz de un problema de estos. ¿Qué estaba pasando? Disciplina tomaba las pruebas del proceso penal y automáticamente, pues es que si allá está condenado, aquí también es culpable. No, porque proceso penal, este juez investiga delitos y hay otro tipo de responsabilidades, ¿cierto? Y reglas de juego para endilgar esa responsabilidad. Y el disciplinario investiga la función pública. Totalmente distinto, por eso en esa sentencia les dice, mire señores, operarios del Código Disciplinario, usted, a pesar de que le llega un preacuerdo, eso no es una confesión y usted tiene que investigar nuevamente a este patrullero, ¿cierto? Y esa prueba enlazarla con la función pública. Y tiene que hacerle todo el ejercicio procesal de acuerdo a las normas disciplinarias. No me confunda proceso penal con el disciplinario. Y esa sentencia es la que lo libra a ustedes. ¿Listos? Sí, doctor William. Profe, mire, yo tengo una pregunta y siempre me ha quedado una duda. ¿Alguna vez cogí esa 2196, que es una cosa súper drástica? Tenemos faltas graves, gravísimas, y las que no se configuran dentro de esas dos se toman como leves. Como esta norma está bien, está nueva, Sí, señor. porque antes era la ley 1015, me ha surgido una duda de un parágrafo que dice que aún estando en situación administrativa, más o menos así, las vacaciones cuentan como un acto administrativo, la franquicia cuenta como un acto administrativo, pero aquí me surge a mí una duda. Ajá. Digamos que en este caso que su merced está colocando, por X o Y razón, esto es algo similar que le pasó a un primo, pero pues hasta ahorita me despertó la situación. Mi primo creo que consiguió con su señora esposa y aún ellos son casados y todo, se pasó de tragos, golpeó a ella. Alguna vez me consultó, pero pues yo no había estudiado, ni siquiera no sabía nada de lo penal, ni un poquito. Entonces resulta y pasa que llegaron al preacuerdo que su merced estaba nombrando ahorita, y pues como tal, a él en disciplina siempre lo alcanzaron creo que le cobraron, fue como una multa, porque resulta y pasa que él hizo el preacuerdo, pero no sé por qué parte se metieron, pero le cobraron una multa. Entonces a mí siempre me surgió esa duda. Bueno, sí, él estaba descansando, pasó cuando estaba descansando, pero creo que lo jalaron por ese parágrafo, y desde ahí yo quedé perdido, profe. La verdad nunca he entendido ese tema, no he visto disciplinario ni nada. Entonces no sé, profe, porque ellos pudieron a mi primo haberlo multado. O sea, él tuvo que pagar multas sin salarios. No sé si tocaría analizar porque pueden haber varias circunstancias. Ejemplo, no, en disciplinario él también dice, no, yo sí tuve la culpa, entonces atenúa la sanción. Pudo pasar eso, que era grave, pero entonces dice, no, yo sí realicé esas conductas, acepto, entonces lo sancionan. Y eso tiene sus beneficios también. Opción 1. Opción 2. Sí hizo la defensa, hizo bien el trabajo proceso disciplinario,
y de pronto endilgó la sanción por otro motivo. ¿Sí? O no encontraron, por ejemplo, que fue una actuación dolosa afectar el nombre de la institución, por ejemplo, la función pública. No estaba uniformado, ¿sí? Estaba en su espacio familiar. Sí. Entonces, hay muchas salidas donde no podría. Profe, y bueno, entonces yo le tengo una pregunta. Cuando Sí. nosotros estamos, digamos, en servicio, por ejemplo, yo ahorita estoy recibiendo clases por acá en un restaurante, ¿sí? Digamos, yo soy uniformado, pero mi función pública empieza después de las 10 de la noche, finaliza en nombre de Cristo Jesús a las 7 de la mañana, ¿sí? Digamos, en un caso dado de que, bueno, pongamos un caso hipotético de que yo me puse bravo, que no quise pagar y tuve el problema, aún por estar uniformado sin actividad, ¿eso también me acarrea situación al punto de vista disciplinario? Me voy a adelantar un poquitico a las otras clases, entonces, para explicarle, doctor. La defensa de un proceso, como estamos estudiando, pues ahorita estamos analizando los actos administrativos con los que los puedo armar una hipótesis. En la clase que indicábamos las formas para defender un proceso, entonces decíamos el mundo procesal, que ataca la nulidad, y el debido proceso, ¿cierto? Y el sustancial, que se divide en 6. El primero, la primera salida que tiene como abogado es decir, la conducta no existió. Es cuando usted dice, eso es mentira, eso no es acorde a la realidad, no me consta, ¿cierto? Niega la existencia, por ejemplo, de ese hecho. Primera salida que usted tiene como defensa. Segunda, sí existió. La conducta sí existió, señor juez, señor ente disciplinario, pero no tiene el deber legal. Cuando usted lo van a sancionar, doctor, ¿qué es lo primero que pide como prueba el ente de control? ¿Lo que no está escrito está prohibido? No. ¿Cierto? Entonces, ¿qué van a pedir? Su manual de funciones. ¿No es cierto? ¿Está prohibido tomar esas clases con el uniforme en su manual? La pregunta. No. Entonces, si no lo dice, no pasa nada. ¿Cierto? Usted me sanciona con lo que esté establecido. Pueda que sí. El problema del código disciplinario es que como tiene unas normas abiertas, son de interpretación, es subjetivo. ¿Usted se está extralimitando, doctor? ¿O no está cumpliendo sus funciones a cabalidad? Entonces queda en la interpretación. Ahí es cuando unos dicen sí y otros no. Por eso viene el tercero, que es la conducta si existió, si tiene el deber legal de cumplir, pero no genera ilicitud sustancial. Lo explico con el caso, me lo adelanto un poquito, esa clase la repito, más de uno debe estar ya por allá en mundial. Esto es muy importante. Caso del profesor borrachín, se la va a cambiar un poquito. Entonces, a mí cuando me contratan, en el contrato indica 2 veces no dictar clases en estado de embriaguez. Ya tiene el deber legal. Aparte firmamos un documento donde por favor comprométase que nada de sustancias de alicoramiento ni psicoactivas, bueno, todo eso. 2 documentos firmamos, doctor. Y en reuniones antes de iniciar clases con ustedes,
Recuerden, nada de borrachitos, y ahora menos con el mundial. Entonces, ya tiene el deber legal por todo lado. Resulta y pasa que el profesor se le arregló la cámara, eran las 9:40, se despide y dice, en plena grabación, estuve borracho desde las 6 de la tarde y no se dieron cuenta mis estudiantes. Yo lo digo, en cámara. Y miran atrás y sí, tremendo desorden. ¿Se vieron afectados? Son las 9:40. ¿Qué dice usted, mi doctor? Como que hicieron un gol. Están gritando. Profe, yo creería que no se vieron afectados porque pues recibieron la clase y desde el primer momento tuvieron que, si lo vieron, digamos, los compañeros que estaríamos recibiendo clase, haberlo manifestado. Profe, si usted encuentra en ese estado, por favor, entonces finalice la clase. Sí, pues, Exacto. Entonces, por allá en el 2018, incluso la Corte Constitucional dice, oiga, frenen un poquito. El hecho de que esté en estado de embriaguez no quiere decir que sea una causa de despido, y puntico por allá el que me encuentra la sentencia, por favor. ¿Cierto? Y les da un freno a esos empleadores y a control interno y le dice, acuérdese que usted tiene que probarme con dolo y culpa y cuál es el perjuicio para endilgar una responsabilidad, y todo eso trata esta sentencia, es sobre eso. ¿Sí? ¿Cómo afectó a la institución pública, la función pública? ¿Cómo afectó la institución, al buen nombre? Entonces, la pregunta es, doctor, ¿está afectando la institución porque ve una clase en un restaurante con el uniforme? ¿O tiene una misión importante? Por el momento no creo que tenga una orden tan importante, entonces puede ver su clase. Si puede llegar con tufo, ¿por qué no podrá asistir a una clase? ¿Listos? Y la Corte adicional le dice, oiga, tenemos que investigar, ¿sí? Señor empleador, antes de abrirle el disciplinario y antes de sancionarlo y despedirlo, ¿sí?, tienen que investigar bien por qué ese profesor está borracho. Es que encontramos en la investigación que el empleador acosaba a ese trabajador. ¿Ven la importancia de investigar la conducta, cierto? Y si generó el perjuicio, ¿cuál es el nexo causal? Punto por punto. Entonces, ahí está la respuesta, doctor. ¿Listo? Sentencia C030-2012. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor Pedro. Profe, yo tengo una pregunta, porque, disculpe que le diga, pero me confundo. Ajá. O sea, usted, por ejemplo, nos dice que el tema del deber legal, o sea, por ejemplo, en este caso, al docente, por parte de la institución, se le hace conocer de que pues no puede llegar en estado de embriaguez a dictar clases, ¿cierto? Uh-huh. O sea, ahí estamos hablando de un deber, ¿cierto? Un deber legal. Ajá. Pero el docente llegó en estado de embriaguez. Uh-huh. Sí, señor. Y por eso, o sea, en este sentido está diciendo uno, está faltando a un deber legal. Sí, señor. Se puede relacionar de forma directa con una conducta
que llegue a afectar prácticamente su labor a nivel institucional y que en última sea una consecuencia también para que se genere una investigación disciplinaria? O sea, por ejemplo, en el caso a nivel, digamos, de ustedes allá. Claro, Porque entonces aquí ya nos pasó algo, aquí ya nos pasó algo muy similar. el regaño está de la Corte en la C030 del 2012 es, antes de ese disciplinario, señor empleador, y de acuerdo a la sentencia ya de los borrachitos en el trabajo es, pero un momento, ese estado de embriaguez afectó el objetivo principal de ese contrato, que es dar la clase. Él la dio. Esa es la diferencia con otros casos, ¿no? El profesor cumplió y ustedes no se Ya vieron lo entiendo, ya lo afectados. entiendo. Ya lo entiendo. Distinto está, doctores, que usted presentó una queja a la universidad y dice, mire, no me parece la conducta del profesor, me afectó y quiero que repongan mi clase. Tenga, enseña la prueba y demuestra su perjuicio, ahí sí lo sanciona. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, como has dicho, o sea, no es quien lo diga, sino es el tonito, o sea, como en este caso diría, qué es lo que se exponga por lo sucedido. ¿y cómo afectó ese deber legal? O sea, ¿cuál es la consecuencia de haber incumplido ese deber legal? Eso es como el delito de amenaza. Entonces, si el delito de amenaza fuera para los particulares y tomara en serio todos los días, pues, ¿cuántos no estuviéramos condenados? Sobre todo ahorita que hay fútbol y elecciones, ¿cuántos no hubieran quedado el domingo allá arrestados? Bajo arresto, ¿cierto? Que usted, que no sé qué, que yo lo voy a... Pero si yo le digo a Abelardo, oiga, o al otro candidato, lo voy a matar, hay una afectación al orden público, claro, ahí sí es delicado, porque él maneja unas masas. Pero yo por ventana, con la otra ventana, ya con el vecino, por un partido de fútbol, no se va a tipificar la amenaza. No es nada, es un regaño ahí de gritos y ya. ¿Sí me hago entender, no? Esa es la función pública. Tienen que buscar ese equilibrio. ¿Sí, doctor Jimmy? Doctor, buenas noches. Es que, digamos, pues con relación a las amenazas que usted está diciendo, eso depende de quién profiera una amenaza, porque, ¿Y a quién? digamos, Ajá. en un caso, digamos, de una defensa putativa, se tiene que ver cuál fue la persona que amenazó con relación a los hechos Exacto. sucedidos, ¿sí me entiende? Exacto. Entonces, por eso hay condenas, por ejemplo, los hijos de Uribe. Y ellos alegaban, es que nosotros somos los más importantes del país y el país se iba a conmocionar y iba a haber desorden público. Y eso pasó y condenaron a una persona. ¿Sí? Pero si me lo dice a mí, oiga, profesor, yo lo voy a, póngame mi nota, pues no pasa nada, ¿cierto? Entonces, a eso trata esta sentencia y es con la ilicitud sustancial. Lo mismo las demandas. ¿Cuál fue el perjuicio y cómo lo afectó? Si ustedes no prueban eso, es lo mismo, como si no hubieran probado cuál fue el daño. Entonces le queda una sentencia para enmarcar. No probó el daño, doctor, entonces no le puedo reconocer. ¿Listos? Bien. Cuando yo tengo esos actos administrativos, entonces, por eso hablábamos, ahí nos adelantamos un poquito de unos actos simples. Ese acto simple, entonces, única decisión administrativa. ¿Cierto? Entonces, ¿quién expidió la orden de Pepe Diego? Un acto complejo. Es decir, esos actos administrativos, ¿cierto? Que adoptan a un procedimiento legal. Mire,
Ahí está, por ejemplo, el decálogo de armas, el que ustedes nos explicaban. Eso es un funcionario y tiene que tener un acto administrativo en el que lo avale, ¿cierto? Tiene que tener estas condiciones, esta experticia sobre ese armamento, todos los requisitos y un procedimiento establecido. Si no cumple con uno, hay nexo causal. Lo que hablábamos de las clases de Pepe Diego, como era antes, nos explicaban ellos y por ahí fue donde se ganó el caso. Se encontró que a pesar de que estaban las minutas firmadas, pero con testimonios, ellos nunca prestaron la totalidad de las horas. Siempre estaban con otras órdenes, cubra aquí, cubra allá, y la clase la dejaban abandonada. Ese es el acto complejo. ¿Listos? El acto expreso, esos que ustedes solicitaron, ¿sí? Ya sean que estén de forma escrita o verbal, entonces si está verbal, prueba testimonial. Y la prueba testimonial en esos actos expresos, cuando tienen este tipo de prueba, tiene unas reglas de juego. Ojalá cómprense en un librito de prueba testimonial, aprendan un poquito más. ¿Cómo tengo que preguntar? Ojalá vuelvan a ver clase conmigo para enseñarles y a pasarlos ya a audiencia. Cuando ustedes vuelven a ver conmigo, ya en la segunda, hacen audiencias. Esa es la otra práctica, el otro lado. Entonces, ejemplo Profe, sí. en las pruebas testimoniales es las que uno, digamos, pregunta de manera abierta. Ejemplo, yo hace poquito tuve un disciplinario ahí en la universidad y yo le preguntaba a uno de los compañeros, diga usted si observó cuando si yo saqué un computador del cubículo, ¿cierto? Entonces decían, no, creo que eran cerradas y abiertas. Al profesor que estaba ahí le dije yo, respetado docente, de manera cordial, por favor indique a los entes disciplinarios de la universidad si usted en algún momento dio instrucción acerca de los computadores. Entonces ahí fue donde el profesor, por ejemplo, decía, la verdad, nunca se había solicitado computadores personales, tal cosa, para eso la universidad cuenta con esto, conexión a Wi-Fi, etcétera, etcétera. Esas son las pruebas testimoniales, pero el profe, así es que se hacen las preguntas. De interrogatorio. Y tienen unas reglas de juego. Entonces, hay unas preguntas permitidas y otras están prohibidas. Pero ahí el juez no le va a ayudar. Cuando usted está en ese interrogatorio, entonces inmediatamente alza la mano y objeción, señor juez. Tiene que estar pendiente o si no, entra la pregunta al expediente. ¿Listos? Ejemplo. Entonces, están prohibidas, por ejemplo, las sugestivas. Como la pregunta que usted realizó. Sugiere la respuesta y eso está mal. No es lo mismo, por ejemplo, cuando usted le pregunta, ¿usted vio cuando el investigado llegó tarde y sacó el computador rojo? Usted ya le dijo que hizo una conducta mal. No, hay que preguntarle abierto. ¿A qué horas llegó el investigado? ¿Listo? Entonces él empieza, y recomendación a ustedes, doctores. Cuando hagan ese tipo de interrogatorio y preguntas, sean concisos lo que le preguntaron. Si no lo regañan. ¿Sabe usted o vio usted si ese funcionario tiene calidad? No, señor. Pero es que yo creo, yo creo, no se pongan a responder nada de eso. No, señor. Y ahí empieza a desbaratar al abogado. No justifiquen. ¿Sabe usted qué color era la camioneta que vio pasar
o que indican el informe, color rojo. Y ya. No, pero es que a mí me parece que eso era como un rojo mate, pero yo me acuerdo que sí es rojo mate porque la otra vez la llevaron a pintura. No, no se ponga a dar más datos. ¿Listos? Preguntas compuestas también están prohibidas. ¿Sí? ¿Dónde estaba y con quién habló? No, usted no puede preguntar así. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaba? Primero pregunta una, no la puede combinar y dependiendo de lo que responda, ¿con quién habló? ¿Sí? Separado. Primero responde una y luego la otra. Las capciosas. Entonces, no puede preguntar, por ejemplo, ¿dejó de maltratar a su compañero después del regaño? Le está diciendo que él maltrata. Pero si usted no está atento a escuchar, usted tiene que alzar la mano ahí, practicar y decir, señor juez, pregunta capciosa. Y el juez determinará al lugar, reformule la pregunta abogado o denegado. La introduce. ¿Quiere? Dice que está bien, introduce la pregunta. ¿Listos? ¿Claro hasta ahí, no? Entonces, en la prueba testimonial, por eso también hay ese tipo de reglas, y adicional las respuestas también tienen unas reglas de juego. ¿Sí? Entonces, creo que lo expliqué en la primera clase. Caso de Procuraduría. Entonces, soldado número 1. ¿Cuántos guerrilleros eran? 200. Soldado número 2, ¿cuántos guerrilleros eran? 200. Soldado número 3, ¿cuántos guerrilleros eran? 200. ¿Qué armamento portaban los guerrilleros? AK-47. ¿Qué armamento portaban los guerrilleros? AK-40. Y todos los soldados lo mismo. ¿Qué pasa con el testimonio? ¿Está arreglado? ¿Está arreglado o es válido? Está arreglado. Ah, ok, sí, porque es que no todos pueden pensar igual. Es verdad. Exacto. No todos tienen la misma hipótesis y percepción. Pero profe, mira que, por ejemplo, hoy estaba en la parte fiscal. Hoy estaba en esa testimonio. Testimonio no, entrevista. Y mira que yo le estaba explicando a la señora el procedimiento como tal y me hacía otra serie de preguntas. Y pues eso sí lo tengo claro, uno no va a responder siempre igual a como hace el informe o trata de hacerlo similar pues para que le dé la veracidad. Pero ella me decía, no, es que no es tal cual como está en el informe. Pues me explicaba eso ella. Porque pues desde donde empieza toda la investigación penal en el informe de policía que uno coloca. Por ejemplo, en este caso era una violencia intrafamiliar y esta violencia, como el hombre había matado a una mujer hace como unos 6 años atrás, eso es una cosa terrible. Y entonces yo le recomiendo, doctor, por eso ya los destruyen allá en el interrogatorio. Y ahí sí hay una falencia. Lo que pasa es que ustedes generan el informe, no sé, el año pasado sucedió eso. Y la audiencia se surte 2 años después. Y uno de abogado pues se aprovecha de ese desorden institucional. No hay desorden, no, sino pues de todo el aparato. Entonces le dice y lo llama a uno usted, doctor, relate los hechos o de acuerdo al relato número 1, recuerda usted o de acuerdo a su informe, a su relato, usted ya no se acuerda, doctor. Y entonces cogen unos en audiencia y dicen, permítame revisar el informe. No, señor, usted no está autorizado para eso. Tienen que correr traslado de eso. Sí, eso sí pero me lo explicabas y me causó como curiosidad, ¿no? Porque a mí me citaron a una hora y al compañero de patrulla lo citaron a otra. Entonces yo dije, pues hay que existir la imparcialidad en el tema de
entrevista como tal. Ujú. Pues ahí hablando un poco con ella, dicen que es que buscaron la manera de que esta persona posiblemente nuevamente le apliquen la condena, pues porque lo están dando como un peligro como tal para la sociedad, pues es como algo que yo he visto, profe, en el ejercicio policial, es que siempre se alega de una captura en flagrancia, ¿verdad? Y por lo general uno siempre al hecho llega y muchas veces, pues a eso a mí sí me pasa, muchas veces yo el motivo de policía lo hago lo más pronto posible. ¿Para qué? Para encontrar como tal la flagrancia y Ujú. de usted observarla, porque es que muchas veces empieza a lo que dice la persona, a lo que dice la otra persona que suele ser víctima y resulta siendo victimario, bueno, etcétera, y más en estos casos de violencia intrafamiliar. Sí. Entonces, yo me he detallado eso, que muchas veces la flagrancia como tal no se coge, existe una cualcifragancia, existe un señalamiento que hace parte de la flagrancia, pero por lo general casi siempre en los casos o en los motivos de policía uno está por el señalamiento y que la persona indica interponer la denuncia. Ujú. Así es, mi doctor. Entonces, recomendación cuando los llamen, trata de manera de repasar esos informes, pero a veces no les permite el expediente, pues a veces el archivo ya de la institución no les permiten copia, entonces o vaya y acuérdese que mañana tiene, corra o le avisan a última hora y eso es lo que pasa en la audiencia. Entonces, pues empiezan a divagar qué fue lo que informó qué fue lo que hizo en ese informe. Y ahí sí se aprovechan los abogados. ¿Listo, mis doctores? ¿Dudas con referencia al trabajo? ¿Ninguna? Claro, la clasificación de los actos administrativos, la antijuricidad, esta es la principal. Entonces, la idea, doctores, es que en el poder o vayan pensando para mañana cómo prueban ese daño moral, cómo prueban el daño material y cómo prueban daño en vida en relación para el caso de Pepe Diego. ¿Listos? Profe, cuando tú refieres el daño en vida, es este daño que ya, digamos, se ocasionó, digamos, en el evento del disparo, ¿cierto? Y que pues de todas maneras ese muchacho, en el entendido, pues ya esa manito no le va a funcionar, así le hagan igual, así le hagan 20.000 cirugías, ¿correcto? Entonces, más o menos el daño en vida va basado en eso. Ese va relacionado entonces a ese aspecto social, Doc. Preciso ese daño, entonces él estaba casado, pero a raíz de ese accidente que ya no puede trabajar, recurrieron a las peleas en pareja, se divorció. 2. Pepe Diego jugaba tenis y bolirrana, no sé, ya no juega bolirrana o ya no juega tenis, no tiene su mano. Entonces, ese es el daño en vida relación. Trabajaba en una oficina con un computador, eso le pasa mucho a los policías, sobre todo en marchas. Entonces el tema de las piedras, esos gases, bueno, todo ese disturbio, los puños, bueno, todo ese tipo de lesiones. Y a veces, eso le pasaba hace como 20 años, por ejemplo, le lesionaban el dedo índice. ¿Qué hacía la policía o el ejército cuando se lesionaban el dedo índice? Los pasaban a situaciones administrativas, eso sucede acá.
Y tengo entendido que entre las calificaciones, profe, dice, es uno de los que mejor pagan en las indemnizaciones, pues toda vez que él es el que, en cuanto a las armas de fuego, ¿cierto? Son las que aplican para la presión al disparador o al gatillo, como lo conoce en el contexto social. Sí, antes lo sacaban, ya no me sirve. No, ya sé por qué lado lo veías, profe. Claro, acaso mire, la empresa es tan buena, yo quiero la institución como tal, como empresa, pero uy, hay administradores terribles, hay cosas que, por ejemplo, yo conozco un caso de un compañero profe, que imagínate, no van una persecución, mal llamada persecución, porque ahora lo llaman un plan candado, y por cosas del destino de un desgraciado tomado y le pegó una levantada al chino. El chino pues perdió parte de su carita, le hicieron operación de imagínate que estos desgraciados le pasan 70 millones de pesos que para indemnizarlo porque él tenía una discapacidad de yo no sé qué y que era por el tema de la cara y que firmara. Y eso le hicieron una persecución y la terrible. El chino que está haciendo era subintendente y él es compañero de partido de como le ganar a uno la espalda en cuanto a eso. Bueno, hace mucha irregularidad propia. Y por ejemplo, si usted en esta clase me ha abierto los ojos a uno estar más pendiente de muchas cosas. Y mira que profe, como tú analizas todos estos casos, es bueno porque mire que uno a veces pasa por eso, por ejemplo, miren lo que son porque solo perdí el antes a lo bastardo para los hijos. Sí. Y así mismo pasa, por ejemplo, cuando les inician ese proceso disciplinario. Entonces ya explicábamos que son totalmente independientes del proceso penal, ¿sí? Pero este policía, o este miembro, o este funcionario público, tiene una salida con el abogado, ¿sí? Entonces, digamos que afectó la función pública y le dieron la inhabilidad por falta gravísima de los 10 años, o 15, o hasta 20. Entonces, tiene una salida. Resulta y pasa que durante la investigación disciplinaria, él solicitó unas pruebas y se las negaron. Sin fundamento, así, sin nada, sin corazón. Así como indica el doctor ese caso de algunos administradores que graves. Desconocen la ley, desconocen los procedimientos, todos los criterios constitucionales. Ese proceso, ojo a este punto de derecho administrativo y es pregunta de parcial, él tiene una salida y es demandar por una demanda que se llama, y ustedes ya la vieron, nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Cuánto tiene para demandar? 4 meses. No se va a alegar, no se va a indagar si él afectó la función pública, eso no lo analizan, él ya está sancionado. Lo que se va a revisar es el aspecto procesal de esa sanción. Es la única salvación que tiene ese policía, entonces, control interno pierde muchas demandas por esos errores procesales. No valoró la prueba, de acuerdo a los criterios también de la sentencia C030 del 2012. Por tanto, le ordena a ese juez administrativo reintégrelo. ¿Sí ha visto esos procesos, doctor, de reintegro? Uy, sí, profe. Por ejemplo, ahorita tenemos uno con un intendente que se llama Páez. Al hombre lo sacaron, ¿no? Esa calificación de servicios que de pronto tú no quieres. Y él sí me dijo, pero mira, que no sabía el nombre, hasta ahorita lo apunté, inclusive acá en mi WhatsApp. La nulidad y restablecimiento de derechos, yo creo que es el que está haciendo eso. Y me dijo, no, me echan injustificadamente porque, no, pues solo porque yo ya tenía el tiempo y no la calificación, pero yo no quería. Entonces,
Entonces, él está como que peleando desde ese punto de vista. Exacto, pero tiene que ser el aspecto procesal de esa sanción. Sí. Ya alegar que si él afectó la función pública, que si él actuó con decoro, eso no le interesa al juez administrativo, no. ¿Cuál fue el derecho que este ente de control le vulneró? Mire, no me valoró esta prueba. Mire, me notificó mal. Todas esas reglas procesales. ¿Sí? Y ahí es donde gana. Ahí tiene que enfocar la demanda. Si él se pone a alegar sobre la función pública, pierde. Y hay abogados incluso que estafan a los funcionarios y les prometen que él vuelve a alegar, ¿cierto?, su criterio de función pública y los estafan. Ellos ya saben que van a perder. Y así es como estafan a los funcionarios. Entonces, siempre es sobre aspectos procesales, la nulidad de cómo se tomó esa decisión, es decir, me afectó el debido proceso, solo procesal. Ya la sustancial, que fue la función pública, eso ya se decidió, eso no le importa al administrativo. ¿Listos? Afortunadamente el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado apretaron un poquito los abogados, estaba haciendo quedar mal el gremio, estábamos perdiendo todos. Si encuentran que la demanda es muy torpe, entonces sancionan al abogado y tiene que reparar al cliente, más la sanción pues por los gastos de funcionamiento de la administración. Oiga, profe, que hoy ya estaba leyendo un poquito, pues, uno acá mantiene todo el tiempo ocupado, ¿no? Pues no se excusa cuando uno quiere, pues, y estaba leyendo el código civil del abogado, oiga, cosa, güey. Eso es por uno no informar el proceso al cliente de una asociación. ¿Cómo? Al final se entrecortó. Que en la parte de uno no indicar el procedimiento o el proceso de llevarlo al día al cliente, pues lleva uno sus sanciones. Entonces, la importancia de esos procesos, sobre todo en disciplinario, como tienen un criterio sustancial pero abierto de interpretación, tienen que siempre vigilar en el administrativo el aspecto procesal. Entonces, siempre pendientes. Mi doctores, vamos a ver el partido. Yo me quedo cargando la sesión de modo. Ya voy a acabar. Que descansen, doctores. Bendiciones por su... Doctor, muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias, ¿no? Feliz Doctor, noche, muchas doctor, gracias. compañeros. Feliz noche. Dios los bendiga.